porque sin preguntas no hay respuestas. Esculpamos juntos la piedra angular. Tu Milagro es Hoy te invita a escuchar a continuación Esculpiendo la piedra angular. Es un programa en el que las preguntas son el origen del conocimiento acerca de Dios, su palabra, sus actos, todas tus dudas acerca de Él, con respuestas basadas en las Escrituras. A continuación, por Tu Milagro es Hoy. Amén. Bendiciones, bendiciones a usted que nos escucha a través del www.tumilagroeshoy.com. Que el Espíritu Santo de Dios me los bendiga y me los revuelque en bendiciones espirituales. Esos son nuestros deseos. Así que aquí estamos ya en el programa Esculpiendo la Piedra Angular. Sean todos bienvenidos este precioso día. Así que vamos a entrar en materia lo más rápido posible, porque nos enviaban una pregunta y la idea de este programa siempre es tratar de aclarar más que todo las inquietudes que a nivel de hombres o de mujeres tenemos. Hay diferentes, muy diferentes preguntas, y en el caso del programa no se trata un tema en específico, sino que tratamos las preguntas en sí que las personas nos envían. Y por aquí tengo una pregunta que nos habían enviado, y pues el propósito de ello es tratar de aclararlos lo mejor. Así que voy a lo siguiente. Dice, pastor, dice, yo no debería predicar según lo que me decía una hermana en la iglesia, porque no tengo conocimiento bíblico, y más bien lo que yo siempre expreso son mis vivencias. O sea que mi conocimiento, dice, no tengo las capacitaciones que se requiere para poder compartir. ¿Está mal predicar sin tener un curso de teología o alguna instrucción? Yo asisto a estudios bíblicos en la iglesia. Sí me interesa el aprender más, pero no tengo el dinero ni los recursos para la teología. ¿Podría usted aclararme qué hacer? Esta es la pregunta en sí que nos hacían llegar. Quiero explicar esto, porque esto es muy importante, sumamente importante, y es bien amplia esta pregunta. Podemos tratarlo en una hora, pero voy a tratar de ser lo más escueto posible, pero conciso. Quiero dejarle muy claro a ustedes esto, que es muy importante. Sucede que pastor no es el que saca una carrera en una universidad, que aprende hermenéutica, homilética y todo lo referente a la teología, y algunos pues van hasta la escatología, pero no es aquel que recibe un curso, una enseñanza o una capacitación a través de materias o durante tantos años. Eso no es un pastor. Pastor real es el que tiene el llamado. Y no con esto digo que no se prepare, no. O sea, lo que estoy tratando de aclarar es qué es un pastor, de dónde viene, cómo es que nace, cómo es que sale adelante, cómo es que podemos saber si es un verdadero pastor, porque pastor es como una vocación. Y voy a explicarlo de esta manera, y tratando de dejarlo el concepto de esto lo más claro posible. De último voy a irme a los pasajes bíblicos, pero lo principal en este caso es poder explicarle a ustedes que pastores somos aquellos los que nos llama Cristo. ¿Y cómo saber que es un llamado? Nos mete al evangelio, nos mete a pastorear, nos mete a trabajar sin que nos hayan consultado nuestra opinión. Y además de eso, nos encanta, nos fascina, aun cuando es algo difícil, algo complicado, pero es un llamado. Llamado es aquel que usted hace las cosas con sonrisa, con anhelo, con fervor. Por ejemplo, en mi crisis de tantos años de salud,
pasé por muchos doctores, de todo tipo de doctores, y encontré doctores que son mercaderes, que son empresarios. Ellos lo que quieren son billetes. Que hagas este examen, hace y después todo le hablan de operación, que hay que operarle, que eso es urgente, porque ellos lo que quieren es dinero. Fíjese que la gran misericordia de Dios me llevó a un doctor en mi angustia y en la angustia de mi familia, al ver que no había mejoría en mi salud. Nos pusimos en contacto con él. Nosotros estamos prácticamente a más de 1 hora en carretera de distancia, y pues el doctor comenzó a decirle a mi esposa qué medicamentos me comprara y de qué manera hacerlo. O sea, prácticamente por teléfono manejó todo esto. Durante todo el tiempo que él me estuvo dando el medicamento, diciéndome qué ponerme, qué quitarme y todo eso, no le cobró ni $1. La moneda de acá de El Salvador es el dólar. El doctor no nos cobró ni siquiera $1, y luego después, en la última crisis del 2016, yo tenía alrededor de 32 pastillas diarias las que estaba tomando, y nuevamente mi esposa y yo nos ponemos en contacto con el doctor, y él comienza a arreglar todo esa infinidad de medicamentos, y me dejó prácticamente 3 pastillas, 3 me dejó. 3 pastillas, y me quitó las 32 que tenía. Me dijo, no se preocupe, yo se las voy a quitar, le voy a dejar bien equilibrado. Y mire, y me dio toda la medicina, cómo tenía que tomármela y todo. Y cuando yo pudiera llegar a San Salvador para que él me hiciera un chequeo personal, véngase, me dijo. Entonces, eso es vocación. Vocación es aquella persona que realmente no está interesada en las finanzas. Es cierto que de eso vive, que de eso come, es cierto todo eso, pero la diferencia es, no está interesado, no quiere dinero. No es que no lo necesite, por favor, compréndame. Lo que sucede es que es una pasión, lo hace porque ama, lo hace porque es un servicio, porque es algo que él siente. Y fíjese que cuando yo busqué la palabra vocación, cómo se define, llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida, especialmente el carácter religioso. Así se define el término vocación. El hecho de este doctor, ¿por qué le llamo yo que es una vocación? Porque el hombre lo hizo porque ama su profesión, ama ayudar al prójimo, y eso no puede venir del diablo, eso tiene que venir de Dios. Discúlpeme que se lo haga llegar de esta manera, pero esa es una vocación, algo que es para ayudar a los demás. Este doctor no me cobró nada y fue prácticamente el hombre que más me ha ayudado en mi proceso de salud. Entonces, hay personas que nos hablan a veces a las 10 de la noche, algunos a la 1 de la mañana, y a veces las personas dicen, pastor, perdone, mire que a mí me da vergüenza esta hora, pero tenía una emergencia, y uno le dice, tranquilo, no se preocupen, vamos a orar, vamos a ver en qué le podemos ayudar, y atendemos. Mire, algunas llamadas se extienden, la llamada más corta se extiende 1 hora, algunas 2, 3. Hasta 3 horas y media hemos estado muchas veces con una sola persona conversando porque necesita mucha ayuda. Y yo le agradezco a Dios que nos ha dado la experiencia a través de estas vivencias que hemos tenido de salud, y pues podemos dar una respuesta a esas dudas, a esas preguntas. Ahora, ¿por qué le explico todo esto? Para poder responder la pregunta que nos hacían acá, que la persona es miembro de una iglesia y predica, pero le critican que no ha tenido un estudio teológico, no ha tenido una carrera de teología en la cual pueda ampararla, respaldarle, para decir que sí puede hablar. Ahora, la gente lo dice porque ignora o desconoce el por qué necesitamos aprender teología. Ahora le voy a explicar rápidamente por qué es bueno el estudio. ¿O por qué les estoy diciendo? Tiene que ser un llamado en el caso del pastorado o el don de predicar. Es algo que ya Dios lo pone a los seres humanos. No es algo que usted tiene que ir a aprender a la universidad. No, en la universidad le van a ayudar a comprender a profundidad algunas cosas de la Biblia.
lo que va a hacer el estudio de teología es enseñarle a comprender y a expresar lo que la Biblia dice hacia el oyente. En realidad, el estudio de teología solo sirven para que usted pueda hablar y dirigirse a la audiencia. Darse cuenta que hay palabras las cuales no puede utilizar porque estaría saliéndose de la hermenéutica. Por eso es como para poder ordenar el mensaje, es como para poder ordenar y saber qué es lo que uno está diciendo, a qué se refiere. El caso de la hermenéutica es técnica o método de interpretación de textos. O sea, usted tiene que saber interpretar los textos. Para eso es el estudio de la teología. Usted tiene una carrera en la universidad donde lleva la materia de hermenéutica porque le van a explicar y a enseñarle a decodificar, a explicar los textos bíblicos, a lo que la gente le llama no salirse de contexto. Que las personas que requieren o dicen que usted tiene que tener un estudio, una carrera universitaria de teología para poder predicar, no es cierto. Es cierto que se necesita un estudio para poder hablar mejor, para tener el cuidado, el tacto y saber de qué manera manejar los textos bíblicos, no salirse de contexto, coordinar un texto con el otro. Ahora, cuando usted tiene un llamado, usted aprende a predicar porque ya lo trae adentro. O sea, a esto es a lo que me refiero. Algo que usted nunca va a la universidad, no le han explicado cómo se hace, pero usted lo maneja súper bien. Esto es parte del ministerio que Dios da al ser humano. Esto es lo que Dios pone en la vida de las personas. Por eso he llegado a la conclusión de lo que le acabo de decir a un inicio, que en el caso de un pastor no es por un título. Es cierto que es pastor porque se graduó en la universidad, pero que tenga el don o el llamado de ser pastor no es tan fácil. Créame que el pastorado es muy difícil, se requiere de mucha tolerancia, de mucha paciencia, de mucho amor, que es lo que más nos falta a todos los seres humanos. Porque nos desesperamos al ver la desobediencia de nuestros hijos espirituales y quisiéramos muchas veces agarrar un cincho y castigarlos al tiempo antiguo, pero realmente Dios nos enseña a poder sobrellevar estas cosas y dar una explicación del asunto. Ahora, quiero irme más al punto de la pregunta, quiero ir ya dándole forma a esa respuesta. Hay 3 tipos de enseñanza. Otra sería un estudio bíblico, otra mensaje, porque la mayoría de nosotros le ponemos el mensaje para que pueda usted comprender. Ahora, le voy a ir dando definiciones para que me comprenda a qué me refiero. Mensaje se define: noticia o comunicación que una persona envía a otra o pone en su conocimiento. En otras palabras, cuando nosotros hablamos de Jesucristo, estamos dando un mensaje, porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados, para que fuéramos salvos. Eso es un mensaje. Yo llevo el mensaje de Cristo. Y en el caso de una enseñanza, se define de la siguiente manera. Oiga, ponga atención que aquí está la respuesta para la persona que nos hizo esta pregunta. Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. Así se define el término enseñanza. Por eso es que usted casi siempre escuchará que el Ministerio Tu Milagro es Hoy habla de enseñanzas, no habla de mensajes, habla de enseñanzas. Aun cuando el ministerio también comparte mensajes, porque hablamos el Evangelio de Jesucristo. El traerle el Evangelio de Jesucristo es un mensaje. En el caso de las enseñanzas, en las enseñanzas podemos nosotros hablar de nuestras vivencias personales. Entonces, para aquella persona que nos hace esta pregunta, le dijeron que esta persona hacía era hablar de sus vivencias y que sería bueno que se preparara en una universidad y que sacara su carrera de teología y todo eso. Es necesario explicarle a esta persona que para eso existen la diferencia entre enseñanzas, mensajes y estudios bíblicos.
Los estudios bíblicos son aquellos que hago partícipe a la congregación. Yo agarro un tema X y le pregunto a la hermana Juanita, ¿qué opina? La hermana Juanita da su opinión personal, el hermano Pedro da su opinión personal, el hermano Ricardo y el pastor o la persona que está dirigiendo también da su opinión y todos participan en ello. Eso se llama estudio bíblico. O sea, en otras palabras, yo quiero que usted comprenda que es válido cuando usted se para en una plataforma y habla de sus vivencias, que usted padeció de una enfermedad terminal, puede usted estar hablando de que se le dañó el ojo izquierdo, el derecho, que tiene problemas financieros, puede usted estar hablando de qué es lo que usted ha hecho cuando le han llegado a cortar electricidad, cuando lo sacaron del trabajo, cuando perdió a su familia. Usted está contando sus vivencias y lo está llevando a la Biblia porque está poniendo en comparación. Por ejemplo, el profeta Elías dijo que estaba debajo de un enebro y dijo a Jehová, mejor quítame la vida. Entonces, nosotros lo traemos a comparación y ahí usted que predica pudiera traerlo como ejemplo y decir, hermano, fíjese que yo en mi problema que tuve, mi esposa me dejó, esto y esto pasó y me quedé sin trabajo, me echaron de la casa, entonces quise quitarme la vida. Entonces, usted está contando su vivencia y la puede llevar junto con la Biblia. Ahí puede usted tomar el pasaje de cuando el profeta Elías le pidió a Jehová que mejor le quitara la vida, que ya no quería seguir viviendo, porque estaba angustiado, desesperado y afligido. Entonces usted predica y además de eso, la audiencia, las personas que están ahí se van a identificar. ¿Por qué? Porque ellos también en algún momento han querido quitarse la vida por los problemas del diario vivir. Y se van a identificar hacia la enseñanza que usted está compartiendo. ¿Por qué esa enseñanza? Porque usted está hablando de sus vivencias. Por favor, no se me le vaya a olvidar esto importantísimo que le estoy compartiendo hoy, para poder aclarar y poderle dar una respuesta a esta persona. No necesariamente necesita usted un título, no necesariamente que salió graduado de 5 años en la Universidad de Teología o que fue, no necesita nada de eso. Tranquilos. Ahora, ¿para qué nos va a servir o para qué sirve el estudio bíblico o el estudio en una universidad? Ahora, le explico rápidamente. Le van a ayudar a saber cómo pararse, cómo hablar ante un público, de qué manera usted va a poder dar la interpretación, lo que hablamos de la hermenéutica, poder darle la interpretación a los textos bíblicos, porque algunos podemos tomarlos literales, otros los podemos sacar de contexto, que esta es la parte del juego del predicador. El predicador necesita poner esto claro, y voy a darles una frase que es muy común en la Universidad de Teología, que nosotros sacamos el texto de contexto por pretexto. Esto usted lo va a escuchar en la universidad, pero le explico lo siguiente. Y esto es algo que el Espíritu Santo me regalaba, porque muchas cosas usted me va a oír decirlas porque el Espíritu Santo me las comenta, me ayuda, porque a veces me enredo yo solo y cuando yo me enredo el Espíritu Santo comienza a hablarme y me comienza a dar las diferentes maneras de salir del asunto. Entonces me llevó al libro de Josué capítulo 1 versículo 9. Donde dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo Jehová tu Dios estaré contigo a donde quiera que vayas. Sucede que todas las personas en el planeta Tierra, casi el 100%, toman ese texto bíblico, se apropian de ellos y lo toman como una promesa. Si yo como teólogo, como maestro, como profesor, quiero a usted aclarar, le diría que usted está sacando de contexto el texto y lo está haciendo por pretexto, porque se está queriendo apropiar de una promesa que fue exclusivamente para Josué. Si usted lee el capítulo para ponerse en contexto, o sea, el contexto es en sí la esencia de la historia. Esto es como que usted me diga, pastor, yo me casé con mi mujer, se llama Sonia.
Entonces yo le diría, póngame en contexto de su vida, y entonces ya usted me contaría. Cuando nosotros teníamos 15 años nos conocimos, a los 18 fuimos novios hasta los 25, a los 25 nos casamos. Luego que nos casamos tuvimos 3 hijos, uno se llama así, el otro así, un varoncito, 2 hembritas, y luego después de eso trabajamos, hicimos la empresa, la casa, y entonces usted me cuenta toda la historia hasta llegar al punto en que estamos conversando. Y usted me dice, pastor, esa ha sido mi vida. O sea, usted me puso en contexto de su vida. De la misma manera, es así cuando usted agarra un versículo de la Biblia o un verso de la Biblia. Para que usted entienda el verso, tiene que leer los versículos anteriores y los posteriores, o sea, antes y después. Por eso es preferible leer 1 a 2 o 3 capítulos alrededor del versículo para usted ponerse en contexto de qué se refiere o a qué se refiere ese versículo en sí. Cuando usted tiene el conocimiento, volviendo de nuevo al ejemplo de Josué capítulo 1 versículo 9, nos damos cuenta que esa promesa le fue dada de parte de Jehová a Josué. Oiga esto, por favor. Pero quiero que también vea el peligro, el problema de ser muy cuadrados. Por eso procuro no ser cuadrado, de tomar las cosas así tan literalmente, porque lo que hago con eso es no dejar que el Espíritu Santo salga a luz con su poder. Ahora, le voy a explicar a qué me refiero. Cuando yo conversaba con alguien sobre este punto, porque hablaban de que uno saca el texto de contexto por pretexto, le dije yo que eso estaba mal, porque el libro de Josué me dice en capítulo 1 versículo 9, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Jehová le está dando una orden a Josué, mira que te mando, o sea, no le está pidiendo que por favor, le está dando una orden, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Pero la mayoría de los seres humanos tomamos ese versículo como una promesa para nosotros. Cuando usted toma esa promesa para usted, inmediatamente está sacando de contexto el texto. Ese texto o ese versículo no es para usted, es para Josué. Le diría a alguien que está estudiando teología, o un maestro, a alguien erudito en la materia. Por eso es que la mayoría de estudiosos o de personas que estudian, en vez de que les ayude a crecer la fe, empeora, porque comienzan a dar la lógica y la razón a las cosas. Vea usted cómo le quitan el poder a la Biblia, porque si el versículo de Josué 1:9 usted lo entendiera que le está hablando a Josué y que no es con usted, entonces solo se convierte la Biblia en un simple libro de historias. Y eso es lo que pasa con la gente normal. La gente normal cree que la Biblia es un libro de historias. ¿Cuántas veces no ha escuchado usted decir a las personas que eso solo es un libro de historias? Pero es por eso, porque están quedándose en el contexto y el texto no lo sacan de ahí, porque esa es una promesa de Josué. Y todo el mundo toma los textos así literales, y es allí donde está el problema. En el caso de nosotros, venimos y lo sacamos de contexto y lo sacamos con pretexto, porque yo quiero sentirme bien, yo quiero sentir que Dios me está diciendo a mí, Eduardo, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo. Y sí, Señor, sí, Padre. Uno comienza a llorar porque se apropia de ese texto, de ese versículo. Eso es lo fantástico. Por eso esto no se lo van a enseñar nunca en la universidad de teología. No le van a enseñar a sacar de contexto los textos. Al contrario, le van a enseñar a que usted nunca se salga de ahí. Y es ahí donde está el error. Porque cuando somos guiados por el Espíritu Santo nos dice claramente que esa palabra es para ti. Yo sé que hay personas que han agarrado la Biblia un día X y comenzaron a leerla, y un versículo sintió que les pegó en el corazón, en el pecho, como una patada de burro, y usted dice, este pasaje es para mí, como en el libro de Apocalipsis dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¡Ja! Y usted lee y usted siente que Dios lo está regañando y le está diciendo, te has olvidado de mí por tu trabajo, porque estás más empecinada en esto, en aquello y lo otro, y me has dejado abandonado. Y entonces usted comienza a llorar, sí, Señor, perdóname, perdóname. Pero nadie le ha dicho que el texto es para usted. Es ahí lo que está narrando es lo de las iglesias. Está narrando que le fue llamada la atención a cada iglesia y esto y aquello.
usted dice, pero es que yo siento que Dios me está reclamando. Correcto, esa es la parte espiritual, la que no le van a enseñar en una universidad. Eso solo lo va a encontrar en la universidad de la vida, en el infierno que usted está viviendo, en la crisis, en el cáncer, en el problema de que no tiene finanzas, que lo han echado de la casa, que dejó la familia, que quedó en quiebra, que le quitaron el trabajo y usted quiere suicidarse, quiere quitar la vida y de repente aparece Dios hablándole a través de alguien y todas las cosas cambian. Esa vivencia que usted está teniendo hoy, esa crisis que usted está viviendo hoy y está comenzando a aprender. ¡Wow! Créanme, hermanos, que yo sé lo que les estoy diciendo este día. Así que me dijo a mí una persona, en la Biblia aparece una mujer que perdió una moneda y dice que como no la encontraba, estaba preocupada porque no encontraba la moneda. Pero lo que me parece absurdo, me dijo, es que habiéndola encontrado, lo que hizo fue una fiesta. Y me imagino, me dice esta persona, que en la fiesta se gastó la moneda y aún más de esa moneda. Entonces, ¿por qué es que esta persona estaba preocupada porque había perdido esa moneda? Entonces, para poder darle una respuesta más entendible, tenemos que irnos a conocer un poquito más de la cultura judía. Entonces sucede que en ese tiempo, en el tiempo que a ella se le perdió la moneda, las mujeres que perdían el dinero tenían que ser apedreadas, tenían que matarse. Oiga esto, dígame usted cómo esa mujer no iba a estar preocupada por la moneda que había perdido. Estaba angustiada, ¿por qué? Porque le tocaba que la mataran, porque era parte de una ley. Entonces, cuando usted ya se da cuenta que esa mujer tenía que encontrar esa moneda, si no ya estaba muerta, pues. Ahora, ¿por qué fue que hizo la fiesta cuando encontró la moneda? Porque Dios le salvó la vida cuando encontró esa moneda. ¿Y cómo no iba a estar agradecida de gastarse esa moneda y 20 monedas más si era posible, con tal de celebrar que Dios le había salvado la vida? Esto es igual como nosotros cuando estamos enfermos y nos diagnostica un problema de salud, estamos a punto de morir, pero Dios nos hace un milagro y nos restaura. ¡Wow! Fantástico. Vaya, esto, ¿cómo voy a conocer esto si no hay un estudio previo? Por eso es necesario que los seres humanos, las personas que están dentro del pastorado, que anhelan el pastorado o que les gusta ser líderes, tienen que estudiar e informarse, llenarse de información para poder encontrar sentido. Esto es igual como hay un texto también en la Biblia que aparece, que Jesús se lo dice a los ricos, a un hombre rico que lo aborda y le dice, ¿qué más? Y entonces Jesús le dice, ve y vende lo que tiene y dalo a los pobres. Y el hombre solo se dio la vuelta y se retira como queriendo decir, están locos, yo ya me voy, y se fue. Entonces Jesús dijo que sería difícil que un rico entrara al reino de los cielos, dice. Que sería más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Entonces me dijo a mí una persona, mire, imagínese el ojo de una aguja. Entonces nosotros aquí en El Salvador conocemos las agujas que sirven para coser ropa. Las agujas son como alfileres sumamente delgaditos y el ojo de la aguja para nosotros es donde entra el hilo. Entonces me dice esta persona, ¿y cómo va a pasar ahí el camello si no puede pasar el camello? O sea que Jesús lo que está diciendo es que los ricos no van a entrar al reino de los cielos. Entonces le dije nuevamente que no es así. Tenemos que ir a estudiar todo lo que se refiere a la cultura judía. Y nos damos cuenta que en las ciudades, oiga esto por favor, en las ciudades habían las puertas gigantes donde entraban todo el pueblo, los camellos, carretas y todo, pero cuando se cerraban las puertas por la noche, porque por seguridad se cerraban, algunos que llegaban tarde a su casa, y se lo voy a parafrasear de esta manera para que me lo comprenda, llegaban demasiado tarde a su casa, tenían que entrar por el ojo de la aguja. ¿Y qué es el ojo de la aguja? Son las ventanas que están en los muros, que están alrededor, en el perímetro alrededor de las ciudades. Pero sucede que esas ventanas tenían una altura X y esa altura
para poder subir a un camello allí era sumamente difícil. Había que poner lazos, había que tener varias gente jalando, entonces era muy difícil. Sí se podían pasar los camellos por las ventanas, que el término es ojo de aguja. Así que, por favor, entendemos que Jesús se estaba refiriendo a esas ventanas y se estaba refiriendo a los camellos y se refería específicamente a las horas ya tarde que estaban cerradas las puertas. Era difícil entrar a los camellos por esas ventanas. Entonces, no es imposible, era difícil. Entonces, eso es lo que él quiso decir, que será más fácil, dice, que el camello pase por el ojo de la aguja, o sea, por la ventana y entre a la ciudad, que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Y la mayoría de las personas con dinero están atesorando la plata, el poder financiero, las riquezas, las cosas que tienen materialmente hablando. No se pueden deshacer de ellas. Están ciegos prácticamente en eso. Entonces, explico esto porque quiero que usted se dé cuenta por qué es necesario un estudio, por qué es necesario que alguien tenga una carrera para poder interpretar bien la Biblia. Entonces, si usted predica en ese pasaje X que le acabo de mencionar, cuando Jesús está hablando del rico, de que será más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, alguien viene y lo puede tomar de allí y lo puede decir que es imposible y que ningún rico va a entrar al reino de los cielos. Y todo el error es porque no estudia, porque no se preparó, porque no se capacitó. Por eso estoy dándole la explicación a la persona que nos hacía esta pregunta, porque me pareció que muchos de nosotros hemos tenido este tipo de confrontamientos, porque las personas nos confrontan, porque creen que nosotros no hemos estudiado, porque quieren vernos un título. Y no es necesario. Lo necesario es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no se gana en 5 años en la universidad. La presencia de Dios se gana en el rincón secreto. Recuérdese que Jesús lo dijo bien claro: mi reino no es de este mundo. Y el libro de San Mateo 6:33 dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Por favor, ¿dónde está el reino de Dios si aún Jesús lo dijo? Mi reino es de este mundo. Está en la oración. Usted en la oración puede transportarse al reino de Dios y le son reveladas muchas cosas, las cuales usted puede compartir más adelante y usted puede dar a las personas para que también lo disfruten. Así que voy a hacer énfasis nuevamente para terminar el tema que acabo de compartirles hace 36 minutos atrás. Y es específicamente, una persona le dijo otro miembro de la iglesia, haciéndole como una observación: usted no debería predicar porque no tiene usted mucho conocimiento de la Biblia y lo que usted comparte es nomás vivencias suyas. Eso es lo que le dijeron a esta persona. O sea, que el conocimiento de esta persona no tiene la capacidad, supuestamente, para poder compartir o para poder predicar. ¿Está mal predicar sin tener un curso de teología o alguna instrucción? Esa es exactamente la pregunta. A lo cual yo le informo: no hay ningún problema, aunque usted no tenga un título, aunque usted no haya estudiado, aunque usted no tenga una carrera universitaria de teología, usted puede predicar. Eso, si no, dígame por favor en qué universidad estudió el apóstol Pedro. Y mire, y me voy al apóstol Pedro porque es el apóstol más burdo, porque ese creo que sería la palabra correcta. O sea, tosco. Él nunca tuvo un estudio, como pudiéramos decirlo en el caso del apóstol Pablo, que ya era un hombre como con más cultura, de una sociedad diferente, de un nivel económico mayor. Se lo puedo decir de esta manera porque tuvo mayores probabilidades de estudiar en la universidad. Y es más, aún la misma Biblia enseña de que el apóstol Pedro tuvo estudios con los hombres más pesados del entonces. Sí es bueno estudiar y no es ningún pecado estudiar. Ahora,
el hecho de que usted no haya estudiado, pero usted comparte la palabra porque la está usted desglosando, está discerniéndolo a través del Espíritu Santo y a través de sus vivencias, eso se llama enseñanza, no es un mensaje. Por favor, al inicio di la explicación entre mensaje, enseñanza y estudio bíblico, que son los tres que uno puede compartir en una iglesia. Una enseñanza es cuando usted habla de sus vivencias. Por eso lo que Tu Milagro es Hoy comparte, el 99% son enseñanzas, el 1% son mensajes. Mensajes cuando hablamos de Jesús, cuando ponemos a la gente en contexto de qué vino a ser Jesús, que murió por nosotros. Eso es un mensaje. Por eso algunas personas le llaman mensaje evangelístico. Así que espero que le haya quedado claro a la persona que nos envió esta pregunta. Quiero llevarlos a lo que nos dice 1 de Timoteo capítulo 4, del versículo 13 en adelante. Este es el apóstol Pablo hablándole a Timoteo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué quiere decir enseñanza? Que Timoteo iba a hablar de sus experiencias, iba a hablar de sus vivencias, de su angustia, de su dolor, de su aflicción. Así como el apóstol Pablo también, él hablaba de lo que había sufrido, de lo que había pasado, de que había sido apedreado, que había sido encarcelado, que había sido azotado. Cuando yo leí todo eso del apóstol Pablo, dije, Dios mío, este hombre sufrió como un criminal también, y yo no entiendo por qué la gente habla que el evangelio tiene que irle bien todo. Entonces me di cuenta que estábamos en una mentira, estábamos confundidos creyendo que solo por ser cristiano evangélico nos tenía que ir bien en todo, y no es cierto, no es cierto. Por favor, ponga atención a esto. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Oiga esto, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Estas son palabras del apóstol Pablo dándoselas a Timoteo. Timoteo, ¿quién era? Era como su hijo espiritual. Y wow, yo le digo, Señor, qué fantástico haber sido estar al lado del apóstol Pablo, recibiendo todo ese respaldo, pues. Así que creo que con este texto bíblico le quedaría todavía aún más claro que en este caso Timoteo pues no habla en la escritura aquí que haya tenido algún estudio en alguna universidad de teología. Sin embargo, tuvo a un maestro que era el apóstol Pablo, instruyendo lo que debe y que no debe de hacer, o qué debía y no debía de hacer. Y esta es la parte importante. Y hoy yo quiero dejarle claro a usted que predica en su iglesia, que posiblemente no tenga una carrera universitaria, un estudio de teología, ni siquiera un doctorado, ni nada, ni maestrías, ni nada por el estilo. Quiero dejarle claro que es importante que inste la palabra, que predique a tiempo y fuera de tiempo, porque a eso nos ha mandado el Señor. Así que no se preocupe, si es necesario que usted tiene que poner sus vivencias personales, póngalo. Y cuando usted vaya a predicar, sea bien claro. Usted dígale a la audiencia, o sea, a los miembros de la iglesia: hermanos, voy a compartir con ustedes una enseñanza. Y váyase a un diccionario, busque usted cómo se define el término enseñanza, para que las personas que le van a escuchar le quede claro qué es lo que usted va a compartir. Enseñanza se define de la siguiente manera: transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. Entonces usted le va a contar que tuvo un problema de salud y cómo Dios le ayudó a entender, cómo usted comprendió y cómo está en pie hasta el día de ahora. Y usted está predicando una enseñanza y se puede basar en la Biblia. Así que ahí está claro que aunque usted no tenga un título, usted puede predicar tranquilamente, y sobre todo cuando se trata de engrandecer el nombre de Dios, no engrandecernos a nosotros mismos. Así que bendiciones a usted que nos escucha a través del www.tumilagroeshoy.com, y que la gloria de Dios me lo acompañe a donde quiera que usted vaya. Amén.
y que el Señor me los bendiga, me los revuelque en bendiciones espirituales. Ministerios Tu Milagro es Hoy presentó Esculpiendo la Piedra Angular. Es un programa en el que las preguntas son el origen del conocimiento acerca de Dios, su palabra, sus actos. Todas tus dudas acerca de Él, con respuestas basadas en las Escrituras. Escúchanos el próximo lunes y viernes a las 9 de la noche por Tu Milagro es Hoy.